Se declaró el fin de la emergencia y debe haber sentimientos encontrados. Desazón, incertidumbre, ¿acaso victoria? Algunos habrán quedado con una sensación de vulnerabilidad muy desagradable, otros simplemente que pasó lo que tenía que pasar. Pero es necesario aclarar y entender los hechos. Los errores al no aceptarse se magnifican. Y empezaré por decir que si algo real está presente en medio de todo esto, son las pérdidas, el dolor de seres humanos con nombre, apellido, familias, sueños, etc. Sin embargo, cometeríamos un grave error al simplemente atribuírselo a la naturaleza, a la mala suerte. Entiendo que algunos ya no quieran saber nada del asunto, ya no importa qué haya sido, pero por respeto a la memoria de todos los afectados y de aquellos que se están desgastando por empoderar a la gente con conocimiento y por frenar las consecuencias, por evitar que vuelva a pasar, considero no solo necesario sino hasta un deber cívico tratar de explicarlo. La manera en que se detonó esto fue por demás desproporcionado. Más allá de era una emergencia y se hizo lo que se consideraba prudente con la información que se tenía, día tras día tras día desde hace 3 años y 2 meses, ha habido profesionales incansables explicando que había mucha información, alguna cuñada desde hace décadas que daba la pauta para hacer evidente que el planteamiento era innecesariamente apocalíptico. 1. Decir que era nuevo cuando se sabía perfectamente a qué familia y clasificación pertenecía, su genoma 80% similar a otros ya estudiados, cómo y en qué parte del cuerpo replicaba, su tasa de mutación, las proteínas que lo conformaban, su receptor del cuerpo. No estábamos ante algo totalmente desconocido por donde quieras verlo. 2. Modelos matemáticos mal hechos por cierto colegio y cierto Ferguson, cuentas mal hechas para anunciar un índice fantasioso de fatalidad por caso y un índice de fatalidad por infección, fue la excusa aparentemente perfecta para impulsar un estado de pánico. Una voz tan prominente como la de John Ioannidis, entre otros, ex asesor de la OMS, profesor de medicina en Stanford, epidemiólogo del más alto nivel y matemático, demostró la verdadera mortalidad de este bicho, que es en promedio de 0.03%, similar a ciertas otras enfermedades estacionales con las que vivimos sin alarma. De los millones de muertos que te informaban día a día en todo el mundo, aproximadamente en el 80% la causa de muerte no tenía nada que ver con el animalito. Había al menos una comorbilidad significativa, que era la verdadera causa de deceso. Piensa en eso por un momento. En aquellos que sí murieron por eso, es porque ya estaban delicados por algo más, principalmente por edad avanzada, sistema inmune débil, estilo de vida insalubre, obesidad, es decir, gente que de hecho no estaba sana. Recapacita en eso, por favor. Para la gente que en general estaba saludable, por mucho que te hayan convencido de lo contrario, esto no es ni nunca fue un peligro. 3. Diseminar la idea de que alguien que no tose, no estornuda, y aún los que tenían algún síntoma que para nada era exclusivo de este malestar, sino que podía ser cualquier otra cosa, representaban un foco de infección ambulante y una amenaza de muerte para la ciudad en la que decidieran transitar libremente, es una aberración, o al menos un oxímoron. No hay evidencia científica que soporte la idea de que alguien sano y sin señal alguna de enfermedad sea la clave para que este u otro bicho se propague libremente y desencadene una transmisión peligrosa y desenfrenada. No, jamás hubo motivo para temerle a alguien sano y enclaustrarlo. 4. En cambio, te convencieron de que cualquier persona, no importa lo vigoroso, lleno de vitalidad y salubre que se vea, si con un hisopo una prueba mal implementada lo declaraba positivo, en automático significaba que estaba enfermo y que podía matar a otros por el solo hecho de respirar. Entendamos algo, esa técnica fabulosa sirve para detectar porciones muy pequeñas de alguna molécula y copiarlas muchas veces hasta que sean tantas como para poder medirlas más fácilmente. Es decir, te dice si es que en tu cuerpo está presente algo, pero no te dice que sea tanto como para enfermarte, como para transmitirlo, mucho menos si lo que detecta es solo un pedazo. Ya ni está vivo, en otras palabras. Si buscas un insecto y detectas que hay una patita suelta por ahí de ese insecto, la prueba va a detectar esa patita porque pertenece al insecto que estás buscando. Pero obviamente esa extremidad no es el bicho completo, ni de un bicho vivo, ni de uno que pueda reproducirse o hacer daño. A eso súmale que si copias demasiadas veces eso que encontraste, va a parecer que tienes mucho de aquello en tu cuerpo, pero es solo porque hiciste demasiadas copias o ciclos. No porque realmente tengas gran cantidad de eso. Medita en esto, por favor.
En todos los casos que día tras día tras día vociferaban en las noticias para hacer parecer que el mundo estaba irremediablemente contagiado y estábamos pasando por una primera o segunda o tercera ola y necesitábamos desesperadamente hacer esfuerzos colosales para frenarlo, fue una ilusión basada en esa prueba que aproximadamente en el 90% de los casos solo era una patita que no significaba absolutamente nada. Cabe mencionar, tengo la declaración de al menos 4 personas de gobierno de 3 países aclarando que, bueno, es que pudieron haber muerto por otra cosa, pero si en los últimos 28 días dio positivo, pues aunque haya muerto porque lo balacearon o lo atropellaron, lo contamos como muerto por este bicho. Y eso no es desinformación ni fake news, solo es diferente de la propaganda oficial. 5. Ignorando esto, es que con desesperación se pensó y parecía racional que teníamos que evitar cualquier contacto con otro ser humano, incluso con objetos, pues la amenaza no se podía observar de otro modo. Y por si las dudas, había que cancelar todo. Escuelas, viajes, incluso evitar lugares al aire libre. De verdad que rayamos en lo absurdo, ridículo y dañino. Ahora, una persona puede mentir, pero la estadística y los números no. Observa las comparaciones de lugares donde esto se hizo obligatorio y lugares donde no fue tan riguroso y verás que no hay diferencia estadísticamente significativa. Incluso a algunos les fue mejor sin alejarse. Así como el acto de cubrirte nariz y boca con la tela que sea. Si lo piensas es lógico, esos trapos están diseñados para detener cosas del tamaño de micras, no bichos del tamaño de nanómetros, 30 veces más pequeños o incluso más. Y también hay muy buenos estudios que demuestran que no había razón alguna de pedirlos o de sentir que estabas haciendo algo mínimamente bueno usándolo. 6. Desde luego, tenías que sentir que no había nada a tu alcance para curarte, cuando de hecho el mismo aire libre y la luz del sol, zinc, vitamina C y D eran nuestros mejores aliados junto con hacer ejercicio, comer sanamente, mantener un estado anímico que no fuera ansiedad, paranoia, angustia o miedo. Y en los casos en que eso no bastara, la medicina alópata nos ha regalado medicamentos seguros que se recetan desde hace años sin que nadie diga que son peligrosos, tóxicos, inciertos, para caballos, y que alivian con gran eficacia los bien conocidos síntomas que produce este bicho. Jamás tuviste que depender de algo como una inyección o de un tubo en tu tráquea. Inocularte algo era innecesario. Convocar a todo el mundo a hacer filas, castigar a los que no lo hicieran, fue innecesario. No había emergencia que no provocara el mismo humano. No había amenaza desmedida. No estábamos desamparados. 7. Has de saber que esa cosa que propusieron como cura y como un milagro de la medicina no se parece en nada a lo que año con año se les pone a millones de niños y personas en todo el mundo. Por si pensabas en compararla con estas anteriores, no tiene nada que ver una con otra. No porque vengan en una jeringa se les puede llamar igual, pues no hacen lo mismo. Además, no es una sorpresa que fallaran como han hecho pensar. Ni siquiera activaba la respuesta mucosal y desde sus pruebas iniciales mostraron muchos problemas y daños gravísimos, además de una eficacia absurdamente baja. Y esto no lo digo yo o algún desinformado, vienen los propios documentos de los fabricantes que entregaron para su aprobación. ¿Por qué aún así los autorizaron? No tengo manera de saberlo. Y ojalá y simplemente hubieran sido innecesarias, pero que si se administraban pues no pasaba nada. Esta es la parte aún más triste que lo que ya te expliqué. Pero si acaso el mundo se alarmó y conmocionó por la cantidad de muertes clamadas durante la déjame decirte que después de que en tiempo récord lanzaron masivamente la cura en forma de insuflación deltoidea, se desencadenó una ola de muertes y enfermedades graves que persiste hasta hoy. El número de muertes supera por mucho el que hubo en la parte más álgida de la emergencia. La única diferencia es que ahora las noticias no lo cubren, o se dice que es normal que los adolescentes tengan infartos, o que los cánceres se desarrollen en 1 o 2 meses, o que los atletas mueran repentinamente y en las autopsias se encuentren coágulos enormes. Es muy hipócrita decir que no hay ninguna evidencia de que esto no tenga nada que ver con los piquetes, pues no lo dicen porque tengan alguna prueba de ello o porque lo hayan comprobado. No puedes tener evidencia de algo que intencionalmente no estás investigando. Solo decir, no es, porque no puede ser, no es válido, y demuestra su falta de conocimiento y de querer descubrir la verdad. Pero sí hay evidencia. Múltiples académicos de distintas disciplinas están haciendo uso de la experiencia que les han dado sus años de carrera y están tratando de mostrarle al mundo esto que te explico.
Y no pienses que son gente cualquiera sin buenas credenciales, ignotos. Te estoy hablando de profesores o egresados de Harvard, Stanford, Yale, Cambridge, Johns Hopkins, virólogos, epidemiólogos, patólogos, bioquímicos, postdoctorados en inmunogenética, cardiólogos, pediatras, estadistas, forenses y hasta psicólogos con 10 o 40 años de experiencia a los que nadie les ha podido hacer frente. Solo no los han dejado hablar públicamente. Seguramente al mencionarte a este grupo pensarás algo así como: ah, sí, ya me dijeron que surgió un grupo de anti-algo, que son peligrosos y no los debo escuchar, hacen daño y sus ideas matan gente. Pero si te fijas, eso es simplemente la excusa para ni siquiera oírlos. Ya no digamos tratar de entender qué dicen o por qué lo dicen, o a qué se dedican. Piensa, ¿cuánta gente conoces personalmente que con su propio conocimiento puedan refutar científicamente lo que dicen en lugar de solo ponerles un apodo denigrante e ignorarlos? Criticar, burlarse, menospreciar es fácil, para eso no hace falta ser inteligente. Pero para los que sí tienen estudios y experiencia, ¿a cuántos has visto que puedan hablar con ellos y refutar sus postulados? ¿Te has dado cuenta de eso? Aquí o antes algunos estarán expresando dudas o argumentos como: ¿pero por qué harían algo así? ¿Cómo es posible que tantos se equivoquen tanto en algo tan importante? Ni modo que no se den cuenta. Responder a eso aún con mucha información sugerente sería especular y teorizar, cosa que prefiero no hacer por respeto a los que han invertido toda su energía y nobleza en vivir respetando la narrativa oficial, la difundida. Prefiero mantenerme hablando de hechos y cosas comprobables, pues hasta este minuto no he abordado ningún tema que salga de medicina basada en evidencia que lo sustente, aunque así lo hayas creído. No sé por qué, a pesar de parecer algo muy bien intencionado, no fue verdad. A pesar de ser repetido y creído con vehemencia, no es verdad. A pesar de que el mundo con buenas intenciones se adhirió con lo mejor de su calidad humana, eso no vuelve falso lo que te explico. Solo nos hace difícil de creerlo o confundirnos. Enojarnos cuando nos intentan hacer ver esto, pero no lo pueden probar como falso. Solo porque parezca inverosímil, complejo, improbable o repugnante, no nos da armas para en automático asumir que es ilegítimo, sobre todo si te muestra en conciencia la explicación más veraz. Basta con hacer algo tan sencillo como comparar no anécdotas, sino países completos con altas tasas de inoculados, contra aquellos países cuya cantidad de personas pinchadas es ridículamente baja, pero sin más casos, sin pan en emergencia, sin falta de capacidad hospitalaria y sin exceso de muertes. Lo mismo pasa en largos estudios clínicos. ¿Sabes que hay sistemas de monitoreo en distintos países que recaban avisos de daños relacionados a algún fármaco? ¿Y sabes que en cada uno de ellos ha habido un incremento aproximadamente de 40 o 100 veces más reportes que un producto nuevo en estos 2 años, comparado con lo que han provocado todos los otros juntos en 30 años? ¿Eso te suena que son igual de seguras que sus predecesoras? Y aun si este reporte no implica causalidad intrínseca, la diferencia y la relación en tiempo es un claro indicio de que necesita investigarse, usando no solo temporalidad, confianza e indignación. Pero, ¿qué crees? A pesar de tener indicios con más de 5 criterios de Bradford Hills, autopsias y casos clínicos, no hay ningún estudio serio para descartarlo. Solo se sigue con la línea de burlarse y descartarlo sin ninguna evidencia sólida. Eso es dogma, ceguera intencional, exceso de confianza, ignorancia o algo peor, pero de ninguna manera es la ciencia que tanto claman seguir. ¿En qué mundo la ciencia es creer y ofenderse en lugar de investigar y cuestionar? 8. Quizás no hayan dejado que te enteres, pero ya hay repercusiones legales como varias demandas interpuestas, desde una para obligar a que suelten los reportes usados para su aprobación inicial por emergencia, gracias a los cuales ahora tenemos conocimiento de su falta de seguridad, hasta aquellas en Sudáfrica, Reino Unido y otros lugares por los daños que han causado a decenas, cientos y miles de personas. Y recapitulo todo esto porque es un hecho que pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetir sus errores. Hace 38 meses fue este bicho, pero observando lo que pasó, la próxima semana puede ser chikungunya, pústulas del chango, Marburg o el cambio climático y tu infame producción de CO2. La gente ha demostrado ser fácil de impresionar con bombardeo de noticias y propaganda propensa a seguir dogmas, tener falacias de autoridad, confiar en lo que se repite y sale en televisión, proclive al pensamiento en masa, al miedo, a los sesgos de ancla o de halo. Dándose cuenta de eso, la verdad no es tan increíble que nos hayamos equivocado tanto. No vengo con meras dudas producto de un exceso de imaginación,
ni a ofender a fantasear. No vengo a hablar de grafeno, ni de chips, ni de brazos imantados, ni a decir que los virus no existen. De verdad pretendo hacer algo bueno por los que están a mi alrededor y evitar más daños desastrosos. Si lo analizas, la verdad es que no tardas en descubrir que no es fantasioso, solo es hiriente porque se veía muy real y nos convencimos de que estábamos haciendo lo correcto. Pero aún podemos evitar que sea peor. Se lo debemos a los que fallecieron, a los médicos que se entregaron en cuerpo y alma, a los que sacrifican prestigio y comodidad por avisarnos, a los niños que están siendo afectados, a los que han quedado traumatizados por la sensación de amenaza. No vas a traicionar a nadie, al contrario, no se trata de sentir culpa, de temer las consecuencias y reproches, de avergonzarnos o de demostrar que uno u otro tiene razón para salir con un te lo dije. No, lo que nos debe incomodar es seguir igual, no hacer nada al respecto. Esa misma calidez humana que nos llevó a creer y a querer hacer lo mejor para que la emergencia terminara, es la que nos debe mover ahora a rectificar nuestros pasos. La incredulidad y la cerrazón no nos van a ayudar en nada y va a seguir perjudicando a muchos, incluso tal vez a alguien que conozcamos, aunque de corazón deseo que no sea así. ¿Qué es más poderoso en nosotros? ¿La fe y la confianza desmesurada en lo que nos han narrado? ¿O la idea de que es posible proteger las vidas de otros, incluyendo niños? Bendiciones.